El siguiente circuito, que consta de 5 resistencias en conexión serie, se realizará su solución, teniendo como voltaje de fuente 14 volts de corriente directa. Para el valor de resistencia 1 tenemos 1.2 kΩ, que es proporcional a 1200 ohm, pero usamos ahora la abreviatura K. Es una abreviatura que estamos adicionando para interactuar en el cálculo, siendo que una K es igual a 1000. Y de la misma manera se puede representar con notación científica 1 por 10 a la 3. Por ello, es importante considerar que cada uno de los valores que representa aquí, por ejemplo 0.7 kΩ, si lo multiplicamos por 1000, pasa a expresar su valor nominal, siendo 0.7 kΩ, si lo multiplico por 1000 son 700 ohm. El siguiente, R3, que es 2.2 kΩ, multiplico por 1000 serían 2200 ohms. Ahora R4, que es 4.3 kΩ, multiplico por 1000 y es igual a 4300 ohm. Ahora para R5 es 0.5 kΩ por 1000 serían 500 ohm. Entonces lo importante es conocer un cálculo y trabajar un análisis con esta abreviatura para dar solución y comprenderla. Ahora bien, vamos a dar inicio obteniendo lo que viene siendo la resistencia equivalente, la cual la vamos a calcular haciendo lo que es la suma de R1 más R2 más R3 más R4 más R5, porque ahora en ese circuito se complementa con 5 resistencias. Al hacer la sumatoria sería 1.2 kΩ más 0.7 kΩ más 2.2 kΩ más 4.3 kΩ más 0.5 kΩ. Ahora bien, el resultado de la sumatoria de cada una de ellas es igual a 8.9 kΩ, que esto multiplicándola por 1000, 8.9, tenemos 8.9 por 1000, esto es igual a 8900 ohm. Entonces también lo podemos trabajar tanto como 8.9 kΩ o simplemente 8900 ohm. Al tener ya el valor de la resistencia equivalente, pasamos ahora a calcular la corriente total del circuito. Conociendo la ley de Ohm, que nos dice que voltaje es igual a corriente por resistencia, queremos calcular lo que es la corriente. Entonces despejamos respecto a la corriente y quedaría que voltaje entre resistencia es igual a la corriente. Para esto obtendremos que la I total se va a calcular a partir del voltaje de fuente entre la resistencia equivalente. Voltaje de fuente es igual a 14 volts. Entre resistencia equivalente vamos a usar los 8.9 kΩ. Entonces, si lo expresamos 14 volts entre 8.9 kΩ, en la calculadora pues metemos ya los datos correspondientes, que sabemos que 8.9 kΩ por 1000 son 8900 para hacer una operación correcta. Y el resultado sería 0.001573 amperes, que si resumimos y expresamos en miliamperes sería 1.573 miliamperes, sería la corriente. La expresión del circuito equivalente quedaría de la siguiente manera, donde tenemos la fuente de voltaje que se expresa en 14 volts de corriente directa, la ilustración en sentido de la manecilla del reloj de la corriente total y lo que es la resistencia equivalente de 8.9 kΩ. De la misma manera, en esta parte expresamos lo que es el valor de la corriente en amperes, de manera que 1, 2, 3 movemos 3 unidades hacia el sentido lado derecho, y de pasar de amperes ahora lo podemos expresar como 1.573 miliamperes. Pasa a esa notación de la manera que es otra abreviatura. ¿Cómo es la abreviatura de miliamperes? Sería 0.001 sería igual a
recorriendo tres valores 1, 2, 3, lo podemos expresar como una notación científica 1 por 10 a la menos 3. Y de igual manera, de que este valor, mostrándolo en decimal, corresponde a 1 mili. Entonces, el punto 001 es igual, decir con notación científica 1 por 10 a la menos 3 o simplemente 1 mili. Ya con este cálculo, entonces procederemos a calcular el voltaje de R equivalente, que lo sacamos a partir del circuito equivalente, teniendo como ley de Ohm que el voltaje de R equivalente es igual a la corriente total y la resistencia equivalente. Para esto, la corriente total es 0.00, que multiplica a lo que viene siendo 8.9 kilo ohm. Para esto, la multiplicación de esos dos valores nos da un resultado de 13.99 volts, que es proporcionalmente igual aproximado a 14 volts. Y con este valor pues cumplimos con el valor de voltaje de fuente, que al final de todo, VR equivalente es igual a lo que es voltaje de fuente. Y nos preguntaremos por qué es igual. Entonces, con el simple hecho de que VR equivalente y lo que es voltaje de fuente que tenemos aquí, tanto la fuente de voltaje como la resistencia se encuentran en paralelo. Y una característica principal de la conexión paralelo es que mantienen el mismo nivel de voltaje todo aquello que se encuentre con esa conexión. Y en este caso la fuente con una resistencia. Pudo haber sido otra resistencia más adicional conectado en paralelo y contendría el mismo voltaje. Pero eso ya estaríamos hablando, adentrarnos más, agregando más de resistencia con un circuito paralelo. Ahorita el simple hecho que este circuito serie, al sumar todas las resistencias, me queda un circuito paralelo, pero con una fuente de voltaje, con una resistencia. Simplemente así. Ahora bien, para calcular BR1, utilizaremos la corriente total, que multiplica a R1, y la corriente total es 0.001573, que multiplica a lo que viene siendo 1.2 kilo ohm. Sabemos que 1.2 kilo ohm multiplicado por 1000 son 1200 ohm. Entonces 1200 por 0.001573 da un resultado a 1.8876 volts. Ahora, para voltaje en R2, utilizando lo que es la ley de Ohm, IT por R2, esto es igual a 0.001573 amperes, que multiplica la resistencia número 2, que es 0.7 kilo ohm, que es igual a 700. Entonces el múltiplo de eso da 1.10, 11 volts. Ahora, para voltaje en resistencia 3 es la corriente total por R3. La corriente total es 0.001573 amperes, y seguimos usando la corriente porque en un circuito serie una característica principal es que la corriente es la misma para cada una de las resistencias que se encuentran en conexión serie, multiplicado por R3, que es a 2.2 kilo ohm, que es igual a lo que viene siendo 2200 ohm. El múltiplo nos da un resultado de 3.4606 volts. Ahora, voltaje en R4 sería la corriente total por R4, y es 0.001573 amperes, por lo que es la R4, que es 4.3 kilo ohm, que sería 4300 ohm. La multiplicación de esos dos valores es igual a 6.7639 volts, considerando lo que son 4 unidades después del punto. Para la resistencia 5, el voltaje sería la IT por R5, teniendo 0.001573 amperes, que multiplica la R5, que es 0.5 kilo ohm, que son 500 ohm. El resultado es 0.7865 volts. Entonces hemos calculado el voltaje de cada una de las resistencias. Ahora realicemos una comprobación. Sumemos todos los valores de del voltaje de cada resistencia y nos tiene que dar el voltaje de fuente.
Lo sumamos y nos da 3.99, que es aproximadamente a 14 volts. Entonces eso quiere decir que lo hemos hecho correctamente el cálculo. Ahora vamos a calcular la potencia. Entonces la potencia de R equivalente va a ser igual al voltaje de R equivalente por la corriente total. Recordemos que la ley de Watt o la ley de la potencia nos dice que potencia es igual al producto de voltaje por corriente. En este caso, el voltaje son 14 volts que multiplica la corriente, que es 0.001573 amperes. El producto de esos dos valores da un valor de 0.022 watts. Ahora, para la potencia en R1, pues sería voltaje de R1 que hemos calculado y la corriente total. Entonces voltaje sería de 1.8876 volts por 0.001573 amperes, y la multiplicación de eso nos da 0.002969 watts. Para la potencia en la resistencia 2 sería el voltaje en R2 que multiplica la corriente total. Voltaje R2 sería 1.1011 volts que multiplica 0.001573 amperes, y el producto de eso nos da un valor igual a, entonces la potencia en la resistencia 2 sería 0.001732 watts. Para la potencia en resistencia 3 sería el voltaje de la resistencia 3 por la corriente total. El voltaje de la resistencia 3 es igual a 3.4606 volts que le multiplica la corriente 0.001573 amperes, que el producto de esos dos valores es igual a una potencia de 0.005435 watts. Ahora calculamos la potencia en R4, que sería el voltaje en R4 por IT. Y aquí podemos observar que entre más grande es el valor de la resistencia, el nivel de voltaje va a ser más alto. Ahora bien, el voltaje de 6.7639 volts que multiplica 0.001573 amperes, el producto es igual a 0.0106396, y aquí, como los valores son muy pequeños, tomo más de valores decimales después del punto, alrededor de 6-7 valores. Y la potencia en R5 corresponde a utilizar el voltaje en la resistencia 5 y la corriente total. Recordemos, potencia es igual a voltaje por corriente. Ahora bien, BR5 es igual a 0.7865 volts por 0.001573 amperes, que el producto de esos valores da 0.0012316 watts, y ese es el valor final. Ahora hacemos una comprobación sumando cada una de las potencias que se calculó por cada una de las resistencias, y nos tiene que dar el valor de la potencia total. La sumamos y corresponde un valor de 0.022 watts. Entonces esta es una comprobación más que lo que hemos hecho ha sido correcto, y comprobamos a partir de la potencia total calculada por fórmula y considerando los valores totales, como es voltaje de fuente, que es igual a voltaje de R equivalente, y multiplicado por la corriente total, que en consecuencia, conociendo que es un circuito serie, la corriente es para la resistencia la misma. Es una de las características fundamentales del análisis para un circuito de conexión serie. Ahora bien, vamos a rescatar los datos. Los datos serían R equivalente da 8.9 kilo ohm.
La I total da 0.001573 amperes. El voltaje R equivalente es igual a 14 volts. Voltaje de R1 es 1.8876 volts. El voltaje de R2 sería 1.1011 volts. Voltaje de R3 es igual a 3.4606 volts. BR4 es 6.7639 volts. BR5 es 0.7865 volts. Potencia de R equivalente es igual a 0.022 watts. PR1 sería 0.002969 watts. PR2 es 0.001732 watts. PR3 es 0.0054435 watts. PR4 es 0.010639 watts. Y para PR5 es 0.00123 watts. Y hemos recaptado ahí cada uno de los datos que nos pide la solución y el análisis de este circuito con resistencias de conexión serie. Te invito a suscribirte al canal, activa las notificaciones, dale me gusta y nos vemos en el próximo video.